El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado en Contabilidad para no contadores. Profesor, doctor, contador público colegiado Luciano Tinoco Palacios, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Vamos a proseguir con el desarrollo del curso de contabilidad para no contadores, esta vez con el desarrollo del módulo número 4, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Estos estados financieros, como ya hemos visto en el capítulo anterior, complementan pues los 5 que habíamos visto, ¿no? Estado de situación financiera, estado de resultados y ahora estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Bien, estado de cambios en el patrimonio neto es un estado financiero que informa las variaciones de cuentas del patrimonio desde el inicio del periodo contable hasta la finalización del periodo contable. El inicio del periodo contable es en enero y la finalización es en diciembre. Entonces, nos va a permitir cómo es que se han hecho las variaciones, ¿no?, en estas cuentas del patrimonio desde que se inició hasta que finalizó el ejercicio contable. Por ejemplo, si yo empiezo mi negocio con un patrimonio de 1,000 soles en enero a diciembre, ¿cuánta variación ha sufrido ese patrimonio? Lo ideal es que si yo empiezo con 1,000 soles, termine pues con 1,500, 1,600, 1,700. Ejemplo, ¿no? O sea, eso es en el buen sentido del negocio, ¿no? Que el cambio patrimonial incremente y no al revés, ¿no? Que yo empiece con 1,000 soles y termine con 900, 800. Eso no sería, o sea, no tendría sentido de invertir o hacer negocio, ¿no? Las cuentas que componen el patrimonio son el capital social, ¿no? Capital social, puede ser aportaciones o acciones, ¿no? Y también el capital adicional, que incrementa ya lo aportado, ¿no? También los resultados no realizados, o sea, aquellas utilidades que se tienen de ejercicios anteriores que no lo han no lo han dispuesto como dividendos, ¿no? Tienen ahí como resultados no realizados. Y también los excedentes de revaluación, ¿no? Los excedentes de revaluación cuando un determinado activo de la empresa, por ejemplo, vamos a suponer un vehículo, ¿no? Ese vehículo tiene una vida útil, por ejemplo, puede ser de 5 años, dependiendo del uso que se le va a dar. Ejemplo, 5 años. Después de 5 años, contablemente va a tener su valor residual, ¿no? Pero de repente después de 5 años, o sea, después que haya concluido su depreciación y quedara con su valor residual, de repente el vehículo todavía está operativo. Entonces la empresa adopta revaluar, o sea, darle un nuevo valor ya a ese activo que contablemente ha sido depreciado, ¿no? Entonces, en ese caso, el activo va a tomar un nuevo valor y eso implica el incremento del patrimonio, ¿no? El famoso excedente de revaluación. Y las reservas, obviamente, hay reservas obligatorios que las normas exigen, ¿no? Las reservas obligatorias que están en la Ley General de Sociedades
¿no? Que las entidades hasta acumular mínimo un 25% del capital total deben reservar el 10% de las utilidades obtenidas en cada ejercicio, ¿no? Y también los resultados acumulados no distribuidos, ¿no? Y resultados acumulados aún no distribuidos. Todo este conjunto de cuentas vienen a ser componentes del patrimonio en una empresa. Entonces, en estados de cambios en el patrimonio neto, vamos a ver pues, cómo evolucionan estas cuentas, ¿no? En el ejercicio contable, que inicia en enero y termina a fines de diciembre, ¿no? ¿Por qué es importante, eh, por qué es importante elaborar estado de cambios en el patrimonio neto? Es importante porque nos va a brindar información sobre la situación del capital que hemos invertido, del patrimonio que hemos invertido, ¿no? Y para la toma de decisiones adecuadas. Si yo invierto 1.000 soles en un año, me debe generar ingresos adicionales, ¿no? Debe incrementar. Entonces, a través de estado de cambios en el patrimonio neto, yo voy a visualizar cómo es el comportamiento de mi patrimonio, ¿no? Mi patrimonio en un ejercicio determinado. Y es importante que el inversionista, el dueño de la empresa, tenga conocimiento pues, de estos estados, de las bondades que tienen estos estados contables. En este caso, estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no? O sea, yo necesito conocer si está creciendo o se mantiene igual o está decreciendo mi capital invertido, ¿no? Ahora, especificando estas importancias, tenemos también que ver el aumento, ¿no? del capital social que debe tener lo normal, ¿no? O sea, que el capital invertido tiene por objetivo incrementar, ¿no? De aumentar el capital social, producto de la realización de las actividades que hace la empresa. Esa es la razón de ser de una empresa, que tiene que incrementar el capital social. El capital adicional puede ser un incremento que hacen los mismos accionistas o los dueños o los aportantes, pero también puede ser aportes en dinero o en otros bienes como mercaderías o activos fijos hechos por un tercero, ¿no? Puede ser. Entonces, incremento al capital social que se tiene, capital adicional. Ya, bueno, los excedentes de revaluación hemos explicado, ¿no? Que son los incrementos cuando se le da un nuevo valor a los activos que han sido depreciados, ¿no? Contablemente. ¿Por qué se le da un nuevo valor? Porque aún esos activos siguen operativos, ¿no? Entonces, como contablemente ese activo ya está con valor residual y todavía está operativo, entonces le doy un nuevo valor y va a prolongar su vida útil. Pero ese excedente de darle un nuevo valor incrementa pues el patrimonio de la empresa. Las reservas, bueno, hemos hablado, pues, están normadas las reservas en la Ley General de Sociedades, que obligatoriamente las empresas o los negocios tienen que tener una reserva mínima del 25% del capital total. Y pueden tener pues, otras reservas voluntarias, que no obliga a ninguna, pero como especie de prevención. No, los resultados acumulados son pues, los resultados de ejercicios anteriores que lo tiene la empresa, que aún no han sido destinados para el reparto de dividendos. Bien, acá tenemos un modelo de estado de cambios en el patrimonio neto, ¿no?
Hemos dicho que el estado de cambios en el patrimonio neto mide pues las variaciones que tienen las cuentas de patrimonio desde enero a diciembre. A ver, en este ejemplo, nosotros podemos observar, por ejemplo, al inicio del año 2013, en enero, esta empresa tenía como capital social 100.000 soles, ¿no? Tenía como capital social 100.000 soles. Utilidades retenidas 80.000 soles y utilidades netas del ejercicio 70.000 soles. Pues esta empresa, al iniciar sus operaciones en enero del año 2013, tenía un patrimonio de 250.000. Ahora vamos a ver las variaciones que han ocurrido durante el ejercicio, ¿no? O sea, en este caso vamos a hablar desde 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del año 2013. Entonces, este es el saldo con lo que empieza la empresa, ¿no? Tiene 250.000 de patrimonio. Pero estos 70.000 durante el ejercicio, 70.000, se retienen, ¿no? Como utilidades, se retienen. Pero también hay un aumento de capital social, de capital adicional, de 10.000 soles, posiblemente por aporte de accionistas, ¿no? De accionistas, dueños, ¿no? De la empresa, de 10.000 soles. Y entonces, acá, por ejemplo, en la columna de capital social, si en enero empezó con 100, pero como ha habido un capital adicional, entonces en diciembre termina con 110. En la columna de utilidades retenidas empezó con 80.000, pero estas utilidades netas del ejercicio lo transfiere a utilidades retenidas, ¿no? Y entonces, pero de estas utilidades retenidas, ¿no? Van a, van a destinar para la distribución de dividendos. Distribución de dividendos, 50.000. ¿Qué significa esto? Va a disminuir, ¿no? Las utilidades retenidas. Acá las utilidades retenidas suman 150.000. Pero de esos 150.000 están destinando para dividendos, o sea, la distribución entre los socios, dueños de la empresa, 50.000. Pues ya no me quedaría 150.000, sino 100.000, ¿no? Quedaría ahí. Igualmente, en las utilidades netas del ejercicio, quedaría lo que se inició con los 70.000. Quedaría eso. Entonces, miren cómo ha variado el patrimonio de la empresa al 31 de diciembre del 2012 o al 1 de enero del 2013 era 250. Pero al 31 de diciembre del año 2013, ¿no? Es 280. Es 280. No sé qué es lo que ha incrementado, ¿no? Lo que ha incrementado es las utilidades retenidas y el aumento del capital social. Pero también se han hecho la distribución de utilidades retenidas, ¿no? Y queda pues el importe de 280.000 como saldo al 31 de diciembre del año 2013. Efectivamente, o sea que empezó con un capital total de 110.000 y terminó con 200. Que eso es normal, ¿no? Eso es lo que busca cada empresa. Pero esto me va a mostrar cómo es que se han movido las cuentas para llegar a este importe. Entonces, estado de cambios en el patrimonio neto sirve pues para ver cuáles han sido los cambios en las cuentas patrimoniales y si estos han sido favorables o desfavorables para la empresa, ¿no? Eso es en cuanto a estado de cambios en el patrimonio neto. Ahora vamos a ver otro estado de estados financieros llamado estado de flujos de efectivo. Su mismo nombre dice estado de flujos de efectivo. Estados de flujos de efectivo.
o sea, ingreso y salida de dinero. En este caso, vamos a trabajar con componentes de la cuenta 10, ¿no? Efectivo, equivalentes de efectivo. Cómo es que la empresa ha manejado, ha administrado, ha gestionado su dinero, ¿no? Cómo es que ha gestionado. Entonces, estos estados financieros va a mostrar pues la eficiencia del manejo o gestión de los recursos financieros, ¿no? El dinero. Entonces, vamos a ver cuáles son los objetivos de elaborar o formular los estados de flujos de efectivo. Dice, proporciona una información muy útil a los administradores de la empresa. ¿Con qué finalidad? Porque permite medir sus políticas contables y anticiparse a posibles problemas, ¿no? Yo puedo tener problema de liquidez, puedo tener problema de exceso de liquidez, ¿no? También permite mejorar las políticas de financiación o inversión, claro, el buen manejo de los recursos dinerarios, ¿no? Una empresa. Ayuda también a controlar el efectivo para mejorar la eficiencia del uso, la buena gestión del dinero, ¿no? Si no gestionamos bien el dinero, puede que tenga problemas de falta de liquidez en un momento dado, o pueda que tenga al revés problemas de exceso de liquidez. Entonces voy a tener dinero ocioso que no me va a generar ningún beneficio como empresa, ¿no? También permite predecir los flujos futuros, ¿no? Me permite predecir, o sea, para poder yo asumir o endeudarme o asumir responsabilidades, ¿no? ¿Cuánto de flujo voy a tener disponible? Me permite planificar, ¿no? También la capacidad para pagar intereses y dividendos, claro, o sea, en base la disponibilidad de efectivo que tengo, yo puedo programar hasta cuánto de interés puedo pagar del uso de capitales ajenos. Entonces me permite planificar. General, existen dos métodos para formular el estado de flujos de efectivo. El método directo y el método indirecto. Bueno, el método directo parte pues de los ingresos, ¿no? Los ingresos, de los cobros, ¿no? Y hasta llegar al saldo, pues, deduciendo, ¿no? Total de ingresos y voy deduciendo hasta llegar al saldo, al efectivo. El método indirecto es al revés, ¿no? El método indirecto se formula partiendo de la utilidad que arrojan los estados financieros, ¿no? En este caso, estado de resultados, ¿no? Es al revés, es el más complejo, ¿no? El método directo es más sencillo, ¿no? Porque voy a partir desde los ingresos que tengo y los gastos y hasta llegar al efectivo, saldo en efectivo. Bueno, el estado de flujos de efectivo, el estado de flujos de efectivo se estructura en tres partes: actividades operativas, actividades de financiación y actividades de inversión. Es importante tener bastante cuidado y entendimiento sobre esta estructura, porque el estado de flujos de efectivo va a medir pues la capacidad de gestión que tiene el gerente con el uso del dinero. Las actividades de operación tienen que ver con las actividades de giro de negocio de la empresa, tanto como ingreso, ¿no?, como gasto. O sea, las actividades operativas, pago de personal, mercaderías, entre otros. O sea,
las operaciones propios del giro de negocio de la empresa, ¿no? Actividades operativas, ingresos y gastos. Las actividades de financiamiento ya tienen que ver con el incremento del patrimonio o las deudas que uno asume con la finalidad de ampliar, ¿no? el giro de negocio, el uso de recursos de terceras personas. Entonces, actividades de financiamiento tiene que ver con el origen del dinero y su aplicación. El origen del dinero, o sea, de dónde viene el dinero y hacia dónde va la financiación. Y posteriormente lo que son las actividades de inversión, ¿no? Si bien es cierto que yo como profesional o como encargado del negocio necesito tener financiamiento, ¿no? Pero ese financiamiento tiene que estar destinado a una inversión, a una actividad de inversión, ¿no? Entonces, las actividades de inversión son los pagos derivados de la adquisición de activos no corrientes, ¿no? Inmovilizados, intangibles, materiales, inversiones inmobiliarias, etc. O sea, las actividades de inversión tienen que ver con el incremento del patrimonio de la empresa. O sea, compra de terrenos, construcción de infraestructura, compra de equipos, compra de vehículos, ¿no? Y la inversión. Entonces, estos tres elementos de estado flujos de efectivo van concatenados, ¿no? Tanto las actividades operativas, que tienen que ver solo todos los ingresos y gastos que genera la empresa como giro principal de su negocio, ¿no? En cambio, las actividades de financiamiento tienen que ver con el origen del dinero, ¿no? El origen del dinero, origen y aplicación del dinero, actividades de financiamiento. Y las actividades de inversión, claro, o sea, a través del financiamiento yo voy a buscar dinero, pero ¿para qué? Para invertir, ¿no? Para invertir. Entonces, están relacionados estas actividades, tanto actividades operativas, actividades de financiamiento, como actividades de inversión, ¿no? Si yo voy a recurrir a financiamiento de una entidad bancaria, eso tendría que ser pues, para una actividad de inversión, invertir, ¿no? ¿Para qué? Para que esta inversión por lo menos genere ingresos para poder devolver al banco, ¿no? Entonces, esas tres actividades son los que componen el estado de flujos de efectivo, ¿no? Actividades operativas, actividades de financiamiento y actividades de inversión. Entonces, cuando nosotros medimos, por ejemplo, acá, este es un estado de flujos de efectivo por método directo. Vamos a observar acá los tres elementos que hemos visto: actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Si una empresa solamente tiene movimiento en actividades operativas, es una empresa que en el futuro va a tener problemas, ¿no? Porque no está invirtiendo, no está buscando financiamiento. Por lo tanto, esa empresa va a colapsar. Si yo veo una empresa que solamente tiene actividades operativas, pero no hay actividades de inversión, no hay actividades de financiamiento, es seguro que esta empresa va a colapsar. No tiene futuro, no está invirtiendo, ¿no? Entonces, este estado de flujos de efectivo básicamente evalúa la capacidad de gestión del gerente. ¿Cuál es la capacidad de gestión del gerente para dar un mejor uso al dinero de la empresa? Ojo que en este caso, estos resultados, miren, cada actividad tiene dos componentes, ¿no? Ingresos, entradas, gastos, salida, ¿no? Cada componente. Acá también, ¿no? Actividades de inversión, sino que acá ingresos no hay, solamente hay salida. Y acá tampoco, no. Acá tampoco no tenemos ingresos por financiamiento, pero sí tenemos salida por financiamiento. Pues miren acá lo que son las actividades operativas, ¿no?
tiene que ver con las actividades del giro de negocio, efectivo recibido de clientes, efectivo recibido de otras cuentas por cobrar, efectivo recibido por provisiones y retenciones. Las actividades operativas. Esos son los ingresos. Ahora las salidas también, ¿no? De actividades operativas, ¿no? Efectivo, pago a los proveedores y gastos. O sea, que pago a los proveedores, otros gastos, ¿no? Pago de intereses, pago de impuestos, entre otros, como salida, ¿no? Y posteriormente, al comparar las entradas y las salidas, podemos apreciar, ¿no? Podemos apreciar que en este caso hay una diferencia de 148.500. ¿Qué significa esto? No significa que es ganancia o pérdida, sino que el flujo, el movimiento del dinero, al terminar el periodo en actividades operativas, tuvo un saldo de 148.500. Eso no significa ganancia, ¿no? Sino el saldo del efectivo. Igual, ¿no? En actividades de inversión, por ejemplo, entradas no hay ingreso, pero sí hay salida, ¿no? En actividades de inversión, por ejemplo, puede ser compra de un vehículo. No sé, soy una empresa comercial, me compro un vehículo para distribuir mis mercaderías. Entonces, en ese caso, entradas sería por el costo del vehículo, ¿no? Entradas. Y las salidas sería el pago que se hace si esa adquisición se ha hecho. Diga, actividad de inversión sería entrada, el costo del vehículo, ¿no? El costo del vehículo sería. En las actividades de inversión, este negativo que está reflejando es salida, o sea, por la compra, ¿no? Por la compra puede ser de un equipo, puede ser de un vehículo, por la compra, salida, ¿no? Salida, ¿ya? Salida de efectivo. Y entrada sería cuando yo vendo un activo, ¿no? De inversión, sería ingreso, ¿no? En este caso es por la adquisición, no salida de dinero. Recuérdese que estado de flujos de efectivo controla ingreso y salida de dinero en efectivo. Entonces, en este caso, muestra 18.000 soles, posiblemente es por la compra o adquisición de un activo fijo, ¿no? Ahora, en este caso, en actividades de financiamiento, acá tiene que ver el ingreso cuando ingresa dinero, por ejemplo, proveniente de un préstamo, y cuando yo hago el pago, amortización de esa deuda, va a ser salida, ¿no? En este caso se entiende que es amortización de deuda, ¿no? Amortización de deuda. ¿Ya? Pero estos negativos no significa que hubo pérdida, sino lo que está mostrando es que en actividad de inversión hubo salida de dinero, no hubo ingreso. En actividades de financiamiento también hubo salida de dinero, no hubo ingreso de dinero. Entonces, la suma de los tres, o sea, el saldo de las tres actividades, operación, inversión y financiamiento, me va a dar como efectivo neto de actividades de financiamiento. 108.000. Y a eso hay que sumar ¿no? O sea, estos tres saldos voy a sumar, ¿no? O sea, acá tengo un saldo positivo de actividades de operación, pero acá tengo un saldo negativo, acá tengo un saldo negativo. La diferencia de los tres saldos es 22.500 positivo, ¿no? Pero allí hay que añadir el saldo inicial con la que empecé el ejercicio, 90.000. ¿Y cuánto de saldo en efectivo líquido me está quedando al finalizar el ejercicio? Entonces, eso es así es como se presenta un estado de flujos de efectivo. ¿Para qué sirve estado de flujos de efectivo? Para medir qué tan eficaz es
la gestión de la empresa para manejar o dar buen uso al dinero. Eso es el objetivo. Bueno, eso es correspondiente al módulo 4. Módulo 4 trata sobre estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Vamos a culminar con el módulo 4 y hasta una nueva oportunidad para desarrollar el siguiente módulo. Muchas gracias. Si buscas cursos en contabilidad, encuéntralos aquí. En reportetributario.com.